A continuación vamos a hablar de las propiedades de la materia, específicamente su clasificación como propiedades extensivas o intensivas. Se dijo anteriormente que hay dos tipos de clasificaciones. Las propiedades pueden clasificarse como propiedades químicas o propiedades físicas, pero a su vez se pueden clasificar como propiedades extensivas o propiedades intensivas. Entonces, cuando hablamos de propiedades extensivas, nos referimos a propiedades que dependen de la cantidad de materia. Depende de la cantidad de materia. Mientras que una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la masa. La masa, vamos a decir que entre mayor cantidad de materia haya, evidentemente va a haber más masa. No es lo mismo 1 kilo de arroz que 5 kilos de arroz. Hay más materia, hay más masa. Entonces, esa propiedad, la propiedad masa, es una propiedad extensiva. El volumen, no es lo mismo hablar de una Coca-Cola de 1 litro que hablar de una Coca-Cola de 3 litros. Si hay más materia, va a haber mayor volumen. Esas son propiedades extensivas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, la temperatura? Yo tengo un recipiente con agua, le mido la temperatura y dice que está a 20 grados Celsius. Ok, ¿importa si es poquita agua o mucha agua? No, es sin importar la cantidad de agua, la temperatura a la que esté va a ser la misma. Ojo, algo distinto es si me refiero, por ejemplo, a a la velocidad con la que aumenta o disminuye su temperatura. Si es muy diferente ponerse a calentar un poquito de agua, ponerse a calentar una olla enorme de agua. Pero una vez que está a la misma temperatura, no importa si es mucho o si es poquito. Ahora, otras propiedades que se pueden definir como intensivas pueden ser el punto de fusión o el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura a la cual ocurre la fusión, es decir, la temperatura a la cual se pasa de sólido a líquido. ¿Qué sería el punto de ebullición? El punto de ebullición es la temperatura a la cual ocurre la ebullición, es decir, es la temperatura a la cual se pasa de líquido a gas. Entonces vean que no importa si yo tengo poquita agua o tengo mucha agua, se va a congelar a la misma temperatura o va a hervir a la misma temperatura. Insisto, no tiene que ver, es diferente analizar la velocidad con la cual se congela o la velocidad con la cual hierve, pero la temperatura va a ser la misma. Ahora, un detalle importante cuando hablamos de esto, ¿por qué distinguir entre propiedades extensivas e intensivas? Básicamente porque las propiedades intensivas generalmente nos permiten identificar una sustancia, mientras que las propiedades extensivas no. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, si yo tengo una sustancia y yo les digo que yo agarré esa sustancia y yo le determiné el punto de fusión y yo sé que esa sustancia se congela a 0 grados Celsius y yo sé que esa sustancia hierve a 100 grados Celsius, ¿qué significa? Significa que muy probablemente esa sustancia es agua, porque ya está reportado, ya muchas personas han agarrado el agua, le han medido esas características y en ese caso ya se sabe cuál es el punto de fusión y cuál es el punto de ebullición. Entonces, insisto, estas propiedades intensivas nos permiten identificar las sustancias. Ahora, una pregunta. La densidad. ¿La densidad será una propiedad extensiva o será una propiedad intensiva? Por favor, detengan el video y traten de responderlo, justificando por qué. Vean que la idea de un curso a nivel universitario no es solo saber una serie de cosas, sino poder entender el por qué y el poder justificarlas. Ok, la densidad, para poder clasificarlo hay que saber qué es. La densidad, la fórmula de densidad es masa entre volumen. Como vamos a ver en un video posterior, básicamente la densidad es la relación de la masa entre el volumen, es decir, la cantidad de materia que hay en cierto volumen. Ahora, alguien podría decir, bueno, yo sé que la masa es extensivo, el volumen es extensivo y por lo tanto la densidad debe ser extensiva. Pero en realidad no. La densidad es una propiedad
intensiva. ¿Por qué? Porque vean que lo que estamos analizando es la relación entre masa y volumen. Evidentemente, si hay más masa, también va a haber más volumen, pero la relación se mantiene. ¿Qué significa eso? Vamos con un ejemplo numérico. ¿Qué pasa si yo tengo 1 gramo de agua? Entonces voy, mido 1 gramito de agua. Ahora, ese gramo de agua va a tener un cierto volumen, que corresponde a 1 mililitro. Es decir, tengo muy poquita agua. Tengo un poquito de agua, es 1 gramo, es 1 mililitro. Si hago la relación, vamos a tener que la densidad es 1 gramo sobre mililitro. ¿Qué pasa si ahora tengo muchísima más agua? Entonces, tengo muchísima más agua. Tenemos, por ejemplo, 1000 gramos. Pero como tengo más masa, también voy a tener más volumen. 1000 mililitros. Si hacemos la relación, ¿cuál será la densidad? Va a ser igual 1 gramo sobre mililitro. Vean que, obviamente, si tengo poquita agua, mucha agua, su masa cambia, su volumen cambia, pero la relación se mantiene. Significa que no importa si es poquito o mucho, la densidad es la misma. Por eso yo puedo tener un vasito de agua, puedo tener una piscina, su densidad va a ser la misma. Como para que eso quede claro desde ya. Y es más, con el ejemplo anterior de que tengo un líquido que tiene un punto de fusión a 0 grados Celsius, un punto de ebullición de 100 grados Celsius y hay una densidad de 1 gramo sobre mililitro, todas estas son características del agua. Eso nos permite identificar que esa sustancia misteriosa es agua. Si tiene otro punto de fusión y otro punto de ebullición, pues no es agua, es alguna otra sustancia. Importante, si bien en el curso de química lo más importante no es la memoria, es analizar, es entender, es interpretar, aplicar, sintetizar, etc. La memoria sigue siendo una herramienta muy importante. Cualquier estudiante que pase un curso de química tiene que saberse estos valores. Estos son los valores de punto de fusión del agua, de punto de ebullición del agua y densidad del agua. Y esto lo menciono porque es muy común en cursos posteriores que dicen, ay, ¿cuál es el punto de fusión del agua? Nadie sabe. Ay, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? Cero. No, no, pues hay que saberse estas cosas, insisto. Es cultura general. Y cuando digo cultura general no me refiero a saber la capital de Mozambique, no, no, es saber cosas que cualquier estudiante universitario tiene que saber. Si no se sabe, no solo es mal visto, implica ahí como problemas en el proceso. Entonces es muy importante aprenderse de memoria cuál es el punto de fusión del agua, cuál es el punto de ebullición del agua y cuál es la densidad del agua. Entonces, estos valores, tomen el pantallazo, escriban en un cuaderno como quieran, pero sí es muy importante que los dominen. Cualquier pregunta o comentario, no duden en contactarse con su profesor. Hasta luego.